Pensar que la literatura, igual que el arte, ¿sí?, es algo que, en palabras de Galeano, nos ayuda a mirar el mundo. O sea, esto es una postura personal con respecto a mi objeto de estudio, que es la literatura. Es una forma de representar el mundo, es una forma de narrarlo, de narrar la realidad, etcétera. Y estudiarla y leerla primero, ¿no?, nos hace justamente interpretarlo de alguna forma y nos ayuda a mirar lo que vemos por estar en este mundo. El vínculo con la ciencia tiene que ver con que en esta charla lo que me propuse es esencialmente tratar de conversar o de suscitar la reflexión en las personas que no se ocupan de este área del conocimiento. Tratar de suscitar la reflexión, decía, con respecto a qué hacemos los que estudiamos la literatura desde un lugar, desde un posicionamiento científico, ¿sí? Formamos grupos de investigación, estamos dentro de una institución, estudiamos la literatura como objeto de estudio. Bueno, entonces quería contar más o menos qué hacemos, qué pasa con esto de estudiar literatura, que es algo que todo el mundo puede leer, al que todo el mundo puede acceder, y uno tiende a cuestionar a veces y a decir, bueno, pero al final, no sé, no es tan útil, piensan algunas personas, como otras áreas. Bueno, entonces por ese lado pasa la charla de hoy. Mi trabajo de doctorado actualmente tiene que ver justamente con la literatura de migración. Eso me lleva a estudiar a Gastón Gori por ser un autor que abordó el tema dentro de su producción. Pero al llegar a empezar a estudiar al autor me di cuenta de que tenía una potencialidad mucho más grande, porque él dejó su archivo personal en un fondo organizado, relativamente organizado, que está a cargo de su hija, y que su hija gentilmente me cedió el acceso para poder investigar. Entonces ahora estoy reconsiderando toda la investigación para poder ampliar el tema y no trabajar solo la literatura de migración, sino también en general reconstruir su trayectoria intelectual, trabajar la figura del autor, etcétera, etcétera, que parecen ser campos un poco más fértiles por el momento. Siempre buscamos un espacio de vacancia, buscamos investigar algo que ya no esté investigado. Y si bien la inmigración de europeos a Argentina fue muy fuerte, y de hecho que muchos de nosotros venimos de inmigrantes y nuestras familias tienen esa historia, es algo que dentro del área de literatura se estudia, pero ¿cómo decirlo? Pero más o menos. Se estudian en Italia, se estudia en Argentina, pero se estudian algunos autores, algunas obras, y en lo que refiere a la producción del interior del país, por ejemplo, toda la zona de Santa Fe, que son todas las colonias, que tenemos un montón de escritores que durante el siglo XX escribieron sobre inmigración, hicieron de eso un tema de su obra literaria, o de algunas, no se estudia, porque por distintos motivos, bueno, pero no es un campo abordado. Eso fue lo que me llevó en un primer momento a Gastón Gori como figura, una de las figuras representativas de este campo, de este conjunto de escritores. Y bueno, y después al conocer su archivo y demás, a ampliar la investigación también para otros ambientes. Pero puntualmente en Italia necesita de alguna forma en los últimos años, en las últimas décadas, también recurrir a la literatura argentina para que en esta idea de ayudarnos a mirar, que planteábamos, ¿no?, para volver a mirar su historia. Y se deja de lado todo lo que tiene que ver con todos los inmigrantes europeos que llegaron acá, a la zona de lo que denominamos Pampa Gringa.